Que tengan todos un buen día, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? El nuevo día que nos ha brindado, que nos ha dado y que de una u otra manera pues estemos bien de salud y nuestra familia también, ¿verdad? No sé si me escuchan bien. Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Vamos a empezar nuestra mañana de hoy ya compartiendo eh, bueno, estas son frases de personajes importantes, ¿verdad? Que de repente están hechas para uno mismo. Vamos a
a compartir nuestro contenido del día de hoy. Vamos a ver qué me da. Hoy vamos a hablar con respecto a las técnicas orientadas a la valoración del desempeño. ¿Cuáles son de una manera y de otra nuestras técnicas? Vamos a ver si me da. Ahí está. Vamos a empezar indicando que la evaluación del desempeño, ¿qué es la evaluación del desempeño? Pues que es un método que requiere que el estudiante elabore una respuesta o un producto que demuestre su conocimiento y habilidades. Es decir, son todas las actividades, todos los aprendizajes que el estudiante demuestra a través de la ejecución de tareas, de actividades que se le indican a través del aprendizaje de un conocimiento. Llámese portafolio, llámese mapas mentales, llámese un diario, llámese preguntas directas, cualquier actividad que el estudiante realice para demostrar el grado de conocimiento pues que él ha obtenido a través de la elaboración del mismo. Algunas técnicas para la evaluación de desempeño podemos mencionar al portafolio, a una propuesta específica del docente, a un ensayo, a un debate, que son técnicas pues que de una u otra manera hacen que el estudiante pues manifieste su contenido a través de acciones. El diario, ya, esta es otra de las técnicas que se puede utilizar. La solución de problemas, la resolución de casos, los proyectos, como mencionaba, los mapas mentales, los mapas conceptuales, el análisis, etcétera. Entonces, dentro de esto, pues vamos a platicar algo que es muy importante en cada uno de nosotros cuando pues trabajamos lo que en sí es actividades de desempeño o evaluación de desempeño a través de ello. Hace usted, el estudiante realiza la actividad, pero a la par va el instrumento evaluativo que sostiene lo que ha realizado el estudiante. Dentro de esto también aparece la prueba objetiva. La prueba objetiva es parte de la demostración del estudiante de su proceso de aprendizaje. Algunas habilidades que se deben desarrollar por medio de algunas asignaturas de los centros educativos para las actividades de la evaluación de desempeño son la habilidad para explicar las ideas, los procedimientos, tanto de forma oral como de forma escrita. Significa que el estudiante debe de aprender a responder de forma oral y de forma escrita. Ya explicar las ideas que de una u otra manera socializan y ellos tienen. Muchos de nosotros tenemos grandes conocimientos, pero no podemos expresar o inhalar las ideas correspondientes para poderlas explicar. A veces solo las lanzamos, pero no concretamos en sí qué es lo que deseamos mencionar. Entonces, esa es una de las habilidades que se debe fomentar en el estudiante, ¿ya? Para que de una u otra manera
pueda tener una evaluación de desempeño. Formular y probar hipótesis, trabajar de forma colectiva para que dentro del mismo también la producción sea efectiva. Hacer preguntas importantes, hacer comentarios útiles, elegir problemas interesantes, como por ejemplo, actualmente el estrés que se está viviendo, diseñar buenos experimentos cuando así se requieran, tener una comprensión profunda de la teoría del conocimiento del área, porque recuérdese que a veces no manejamos ni la teoría, entonces es problema en ese sentido. Si no se maneja la teoría, pues lógicamente no se va a manejar la práctica. La evaluación de desempeño se relaciona de manera estrecha con la educación porque esta está basada en las competencias, o sea, cuántas competencias el estudiante ha alcanzado. ¿Cuántas competencias el estudiante pues ha alcanzado? ¿Cuántas ha cumplido? El docente si ha podido concretar en sí la competencia en el estudiante, si el estudiante la ha alcanzado en un 50, 60, 80 o 100% la competencia. Entonces, para eso de una u otra manera nos sirve la evaluación de desempeño. Ahora bien, dice, para realizar la evaluación de desempeño y de las competencias, es importante que por parte del docente se haga varias actividades. Por ejemplo, la selección de las tareas de evaluación que va a realizar el estudiante. No es nada más que al azar, sí, esto mejor, esto otro, que hagan esto, que no. Es de acuerdo a una planificación, a una selección de las actividades que el estudiante va a realizar en base a los contenidos que se van a dar, que se compartan los criterios, o sea, el instrumento evaluativo que van a utilizar para evaluar la actividad a desarrollarse. A eso se refiere dentro del mismo, ¿verdad? La evaluación de desempeño. Aquí está, por ejemplo, algunas actividades que va a desarrollar el estudiante. Sandra, vamos a ver, Alison, ¿me puedes explicar esta diapositiva, por favor, a grandes rasgos? Algunas herramientas que se puedan utilizar. Aquí te menciono algunas que me pudieras leerla y explicar en una de ellas a grandes rasgos. Buenos días, licenciada. Buenos días, Alison. Dice herramientas, mapas mentales, el método de casos, los proyectos, la solución de problemas, el diario, el debate, los ensayos, los portafolios y la técnica de la pregunta. Sí. ¿Qué más le tenía que decir, licenciada? Disculpe. Sí, que por ejemplo, ¿has manejado alguna de ellas? Solo que, disculpe, solo que tengo un problema con el audio, no le escucho, no sé si solo soy yo. ¿O soy yo? Que menciones, o sea, si has practicado alguna de ellas. No me escuchas. Disculpe, licenciada, que no le escucho. ¿Me escuchan los demás o será mi audio? Sí se escucha, licenciada. ¿Me Oh, puede? ok. Que si has utilizado alguna de ellas. Sí, la mayoría la he utilizado. Acá con ustedes en la universidad utilizamos el portafolio, los mapas mentales, el método de casos en cuestión de mi práctica cuando estuve universificado. También el diario donde hay que apuntar pues lo que hemos pasado en el día para tener registros.
Ajá. Gracias, Alison. Bueno, una de las formas de evaluar el desempeño de nuestros estudiantes es a través del portafolio. Recuérdese que usted cada semestre realiza un portafolio en conjunto de las 5 áreas. Eso no hay que recordárselo, porque es una actividad de evaluación de desempeño de todos los estudiantes. Entonces, ¿en qué consiste el portafolio? Pues el portafolio es una modalidad de evaluación, ¿verdad? Que dentro del mismo permite monitorear al estudiante la evolución constante que él ha tenido en su proceso de aprendizaje. Significa cuánto el estudiante ha aprendido, cuánto el estudiante ha evidenciado su aprendizaje. Entonces, dentro de esto, pues es muy importante porque la realización del portafolio da a demostrar todas las actividades que el estudiante ha realizado durante su proceso de un curso, de un área, de una asignatura. Ya este puede tardar un trimestre, un semestre o un año. Entonces es muy importante porque es la acumulación de las actividades que el estudiante va realizando a través de la realización, ¿verdad? De varias acciones de desempeño, como las anteriores mencionadas. Entonces, usted, por ejemplo, al finalizar este semestre, pues va a presentar su portafolio unificado. Lo único que aquí se le hace unificado para evitarle a usted mucho trabajo en estar haciendo 5 portafolios. Pero imagínense, es una forma de que el estudiante vaya recopilando su información en donde él va a demostrar sus habilidades, sus logros, sus destrezas, cómo piensa, cómo cuestiona, cómo analiza, cómo sintetiza, cómo produce, porque cuando usted realiza un mapa mental, usted hace su acción, usted realiza su mapa mental a través de, por ejemplo, estamos ahorita, ¿verdad?, de forma virtual, a través de alguna herramienta tecnológica. Entonces, esto es muy importante porque el docente, al verlo y evaluarlo a través de una observación o sea, a través de una lista de cotejo o a través de una rúbrica. Entonces, esto va a evidenciar el proceso de avance o de aprendizaje de los estudiantes. Además, esta es una forma que se puede evaluar cuantitativa y cualitativamente. El portafolio se puede evaluar de las dos formas, porque se puede evaluar las actitudes, el interés de cada uno de los estudiantes, o sea, de forma cualitativa. Y de forma cuantitativa, pues se le indica también a través de un instrumento evaluativo. El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información importante del desempeño de los estudiantes. En sí muestra una historia documental de todo el producto que el estudiante ha manifestado durante el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es una herramienta muy útil para la evaluación formativa. Es algo muy, muy útil que dentro del mismo, ¿verdad? Ahora de forma virtual hay tantas imágenes, hay tanta herramienta que se pueda utilizar para proveer esto de forma dinámica y que de una u otra manera pues vaya motivante hacia el estudiante y hacia el docente que evidencia cuán aprendizaje ha tenido el estudiante. También facilita la evaluación realizada por el docente al obtener evidencias del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Debe integrarse
por un conjunto de trabajos y producciones realizadas de manera individual o colectiva. Un portafolio se puede hacer también de forma colectiva. Más que nosotros nos gustaría, para no calificar tantos portafolios, pues tenerlo de forma colectiva en parejas, en 3 personas, etcétera, pero no se puede porque recuérdense que nosotros en la universidad utilizamos una plataforma y cada uno tiene su espacio respectivo para poder evidenciar sus actividades. Por eso, pues le dejo mencionar, ¿verdad? Que nosotros los docentes no tenemos por lo momento problemas en situaciones cuando un estudiante no nos entrega evidencia de aprendizaje y no sube la evidencia de aprendizaje a la plataforma. ¿Por qué? Porque como no ha subido evidencia, pues lógicamente no le corresponde la nota numérica, o sea, la nota cuantitativa. Entonces, cuando o sea, en forma presencial, pues no tenían mayor evidencia el docente y el estudiante muchas veces de demostrar que sí había entregado sus trabajos, porque de repente el docente pues no se daba, pero de repente en otras universidades el docente perdía los trabajos, extraviaba los trabajos, se traspapelaban los trabajos, etcétera, y decía, bueno, usted no me lo entregó y no me lo entregó. En cambio, de forma virtual, está la constancia en la plataforma en donde indica que si el estudiante ha entregado su evidencia de aprendizaje o el estudiante no ha entregado su evidencia de aprendizaje. Bueno, el docente selecciona los productos que permiten reflejar significativamente el progreso de los estudiantes y valora sus aprendizajes. Significa que a veces el estudiante hace muchas actividades. El estudiante ejecuta muchas actividades de aprendizaje. Habemos algunos docentes que somos quizás exagerados en la solicitud de trabajos que el estudiante debe realizar y a la hora de conformar lo que es su portafolio, pues resulta siendo muy cargado, muy pesado, o sea, muy grande, muy extenso, que quizás a la larga el docente pues no lo revisa a conciencia, ¿verdad? Y evalúa todo el proceso de aprendizaje que ha obtenido el estudiante. Cuando ustedes entregan el portafolio, yo me doy el tiempo después, o sea, se califica, pero se ve el portafolio y se ve el esmero que el estudiante ha tenido para realizar sus actividades, para realizar las evidencias de aprendizaje, para, por ejemplo, ha tenido la delicadeza de colocarle una gráfica que corresponde a este contenido, ha tenido la delicadeza de colocarle un marco, etcétera. Entonces, todas esas situaciones, detalles que a veces consideramos muy insignificativas, pero que evidencian un aprendizaje del estudiante, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros le pongamos interés en el portafolio y pues le demos la valoración necesaria para poderlo realizar. No todos los trabajos realizados en la clase necesariamente forman parte del portafolio del estudiante, o sea, lo que yo le indicaba, ¿verdad? Que habiendo conjuntado todos sus trabajos, pues el estudiante selecciona sus actividades, eh, pues que de una u otra manera van a evidenciar su aprendizaje y que pues lo va a hacer de una forma creativa. Los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué deben de mejorar. Esta es una parte importante porque es un análisis de lo que yo he realizado, de lo que yo no he realizado, de lo que realmente se requiere que yo debo mejorar para el próximo portafolio que voy a entregar. Si usted, por ejemplo, vamos a ver,
Vamos a ver, un varón, José Salvador. José Salvador, cuando tú has entregado tus portafolios, porque como ahorita ya llevan entregado varios portafolios, ¿cómo ha sido el portafolio siguiente? ¿Ha sido peor o ha sido mejor o ha sido igual? Quiero escuchar tu opinión. Buenos días, licenciada. Bueno, días. Pues viera que cada vez que realizo una actividad, en este caso un portafolio, trato la manera de cada día mejorarlo o de cada vez que lo hago mejorarlo para así un mejor desempeño en mis saberes. Eso sí está bien, que ese es el análisis. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario más? Que por medio de la vivencia, por decirlo así, de la experiencia, es que si tuve un error, póngale en el primero, entonces ya trato de corregirlo en el siguiente y así seguir mejorando por actividad. Eso está bien. Y eso le hace, gracias, muy amable. Eso hace que de una u otra manera usted vaya mejorando la presentación de su portafolio, de sus actividades, mejorando si, por ejemplo, en la primera vez, híjole, se me olvidó colocar la evaluación, ¿verdad? Por decirle, o se me olvidó colocar el instrumento que utilizó el docente, pues ahora lo voy a colocar para evidenciar que también el docente utiliza instrumentos evaluativos y una guía también, o sea, un instrumento evaluativo del docente es una guía para el estudiante para realizar su evidencia de aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes esperados requiere también de los criterios que el docente va a identificar o va a darle a los estudiantes para que estos ejecuten su portafolio de forma eficiente y eficaz. Es importante, es muy importante que el docente presente un instrumento evaluativo, porque es una guía para el estudiante, es una guía para saber qué es lo que le van a evaluar, qué es lo que van a tomar en cuenta en cada actividad que se va a realizar. ¿Qué es lo que debe de tener un portafolio al unificarlo? ¿Qué es lo que se debe de tener? Primero, la recolección de evidencia, o sea, ver todas las evidencias que se tienen. Seleccionar las evidencias, o sea, seleccionar qué trabajos o qué evidencias de aprendizaje yo voy a presentar. Análisis de cada una de las evidencias de parte del estudiante y la integración del portafolio, o sea, la unificación de las evidencias. ¿Cuál es la finalidad de un portafolio? Un portafolio, pues, debe ser reflejo del proceso de aprendizaje del estudiante, ¿ya? Debe de evidenciar el avance de aprendizaje que tuvieron los estudiantes a lo largo del proceso educativo, que favorece la reflexión en torno al aprendizaje, cuánto aprendizaje he obtenido, y promueve la autoevaluación y la coevaluación. Eso es muy importante en un portafolio. ¿Cuál es el procedimiento para la elaboración de un portafolio? Que debe ser una tarea que se comparta con los estudiantes para realizar. Es necesario, pues, establecer los propósitos de un portafolio. Es necesario definir los criterios de un portafolio. Es necesario establecer los momentos de trabajo, o sea, en qué momentos momentos va a realizar el estudiante su portafolio. Y establecer los periodos de análisis, promover la presentación del portafolio dentro del centro educativo. Ahora, ese es el referente a lo que es un portafolio. La solución de problemas es otra actividad de desempeño, ¿verdad? En donde es un proceso de solucionar problemas que implica una serie de habilidades que constituyen, pues, el dicho proceso que es importante desarrollar y evaluar en preparación académica. O sea, el estudiante debe de aprender a solucionar los problemas. Es una habilidad muy importante la resolución de problemas. O sea, ¿cómo se resuelven problemas? En la habilidad de hacer preguntas.
que nos permite de una u otra manera salir de un conflicto, salir de una falta de conocimiento, identificar cuál es el problema que nosotros tenemos y buscar alguna alternativa. A eso se refiere lo que es el caso, la situación dentro de lo que es la solución de problemas. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace problemática esta situación? ¿Qué me falta por saber? ¿En cuántas partes puedo descomponer la situación para conocer la cantidad de problemas? ¿Cuántos problemas están involucrados? ¿Cuál voy a intentar resolver? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer? ¿Cómo las puedo resolver? ¿Y por dónde puedo empezar a resolver los problemas y cuál sea el más fácil? O sea, nos debemos de contestar todas estas preguntas para poder solucionar los problemas a través de las preguntas orales, o sea, de los cuestionamientos. El método de caso también es otra evaluación de desempeño. ¿Ya? La evaluación con este método se realiza relatando una situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto semejante al que nuestros estudiantes están o estarán inmersos, donde se habrá que tomar la toma de decisiones. El método de casos permite evaluar el desempeño del estudiante en sus actividades dentro del mismo, sus habilidades de pensamiento, sus habilidades de comunicación, la forma de aplicar lo aprendido dentro de cada una de las acciones. Por ejemplo, acá tenemos al estudiante realizando dentro de lo que son las método de casos, o sea, ella está resolviendo lo que es cada uno de los casos, ¿verdad? A través de la experimentación, a través de la búsqueda de conocimiento, a través de resolver cada una de las preguntas cuestionadas también, a través de la acción misma que ella va a desarrollar en su proceso de aprendizaje. Un ensayo. Un ensayo también lo podemos conocer como exámenes escritos o una respuesta libre a un conocimiento dado, ¿verdad? Entonces, un examen, pues recuérdese que tiene partes, tiene formas de poderlo realizar y que dentro del mismo, pues el propósito de un ensayo es conocer la forma de pensar del estudiante, ¿verdad? La forma de comprender un tema, esperar una respuesta ideal a una pregunta que dentro de lo que es el ensayo. Un ensayo siempre consta de partes. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las partes de un ensayo? Buen día, licenciada. Buen día, Gabriela. Las partes de un ensayo son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Perfecto. Y un ensayo no va a decir, por ejemplo, esta es la introducción, este es el desarrollo y esta es la conclusión. No, un ensayo se escribe y cuando el docente lo está leyendo, sabe cuál es la parte introductoria, sabe cuál es la parte del desarrollo y sabe cuál es la conclusión, ¿ya? Entonces es muy importante de una u otra manera conocer y saber, ¿verdad? De qué forma se va a redactar lo que es un ensayo. También el mapa mental. Los mapas mentales son representaciones, imágenes que la persona presenta a través de un conocimiento dado. Entonces, un mapa mental se realiza, por ejemplo, con el tema central, se sacan ramificaciones, o sea, son los subtemas y los conceptos o las ideas que se quieran de cada una de las acciones, ¿verdad? Y se lo presenté en base al cuento, en base a una nube, su ramificación. Entonces, también tenemos un ensayo. Un ensayo es la interpretación escrita de manera libre de un tema determinado. Ya lo habíamos visto con anterioridad.
qué significa, para qué de una u otra manera se realiza. Se puede criticar, se puede elogiar, se puede exhortar a la persona o al tema, dependiendo del tema que se esté tratando. Se escribe en un lenguaje sencillo, un lenguaje coherente, en un lenguaje directo. Dentro del mismo, pues un ensayo a veces es muy complejo, ya depende de muchos factores de ello. En primer lugar, la edad de los estudiantes, el año que cursan y todas las situaciones, porque no muchas veces podemos tener una facilidad de expresión, ¿verdad? Y se usa para determinar el nivel de dominio de un tema, etcétera, algunas acciones que se deben de tomar dentro del mismo. Nos vamos a quedar dentro de lo que es un ensayo para las próximas clases, aunque sí tengo tiempo, vamos a volvernos a conectar para terminar estas 4 diapositivas, por favor. No sé si tengan alguna pregunta o lógicamente la pregunta las hacemos y también algunas recomendaciones que yo le voy a hacer con respecto a sus trabajos. Voy a ver hasta dónde me lleva el tiempo. Sí, yo creo que ya solo nos queda 1 minuto. En un ensayo se usa para evaluar niveles altos de conocimiento, de síntesis, de análisis, de evaluación y de creación. Entonces, es muy importante la forma como vamos a hacer un ensayo. Un ensayo no a la primera va a estar correcta, sino que debemos de hacer un borrador. Se debe de revisar, se debe de corregir y lógicamente después, si así se permite, se puede editar y publicar un ensayo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han hecho ensayos que a la primera dicen no está bien? Le voy a arreglar estas ideas acá, voy a corregir la redacción, estoy utilizando muchos artículos, estoy utilizando muchas preposiciones. Entonces, es muy importante cuál es el propósito de utilizar un ensayo. Es como realizar un examen escrito. Un ensayo es como realizar un examen escrito.